Hola, ¿qué tal? Gracias por darme la oportunidad de llegar hasta su casa. Mi nombre es Javier Risco y esto es La Nota Dura. Ya sabe que La Nota Dura de viernes es una plática con dos invitados de lujo y hoy particularmente nos pasamos. Tenemos dos invitados de lujo, me da mucho gusto recibir por acá a mi querido Marwan Soto Antaki, periodista, escritor. Gracias, querido Marwan, por estar por acá en lo que es una maravillosa sorpresa, otro libro, Marwan. Lo que viene siendo... Oye, Marwan Soto Antaki, tú rompiendo el récord de Philip K. Dick con más libros escritos. Cierre de Pensar, de la colección de Pensares, Pensar Occidente, después de Pensar Medio Oriente, Pensar México. No podía abordar los temas sin centrarme en eso que rodea absolutamente todo. Bueno, pues vamos a hablar ahorita de eso. También está Pedro Carlos Guillén, escritor, científico. Maestro. Y de todo. Me da mucho gusto que anden por acá, Pedro. Gracias por estar. ¿Cómo estás? Dando la batalla. Dando la batalla y dando la batalla. ¿Cómo llegas al fin de semana? Vapuleadón. Sí, como el personaje de los polivoces que decía, no te confíes y ya traía la quijada fracturada. Bueno, pues vamos, mire, la verdad es que esta es una plática en donde podemos interrumpirnos, en donde podemos... Sí, vamos a hablar. Exactamente. Vamos a hablar de ello. Interrumpirnos, hablar. Vamos a hablar de los temas de la semana y es un poco también sacarlos un poco de lo que hablan generalmente. O sea, seguramente lo hablan en Twitter, lo hablan en familia. Yo sé que tú también estás en radio, en donde también hablas temas de coyuntura, pero bueno, es enfrentar los temas de la semana. Y el primero que pongo, pues, a ver, te lo pregunto, Fedro, ¿cómo has visto estas semanas después de la elección de Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo has visto a este personaje que lleva tanto con nosotros y que ahora tiene la oportunidad de llegar a la silla presidencial? Pues mira, creo que en los primeros 3 días o 4 por ahí ganó un terreno que todos queríamos que ganara de alguna manera. ¿No? Tranquilizó a los empresarios, le dijo al pueblo lo que el pueblo quería escuchar. Entonces me dijo, bueno, pues este cuate igual sí es un estadista. Lo volvió a la beta intolerante, volvió al tema esta terquedad de llevarse las secretarías a... Imagínate, Sectur en Chetumal, pues les va a dar una embolia a estos pobres señores, ¿no? Chetumal para Sectur. Y parecería que es algo que se le ocurrió, ¿no? No tiene ningún estudio que lo avale, ningún fundamento, no veo los números de ese cambio, ¿no? Lo del INE, pues otra vez la beta intolerante, él es el presidente, no es cualquier... Sí, ya no es ese político que era hace 6 meses, claro. Exacto, eso lo tenía que haber hecho Jacob Polensky, y pues, no lo hizo porque él es el atuani de ese partido. Entonces, insisto, fue un inicio. Yo soy de los que sostiene, yo no voté por él, es la segunda vez que lo digo al aire, está bien, pero deseo que te vaya bien, como deberíamos desear de todos que le vaya bien, porque nos va bien a todos y a él le va bien, ¿no? ¿Qué te ha parecido la figura, Marwan? Creo que hay que verla desde dos partes, que ha sido muy difícil también para mí también al decir públicamente que uno no votó por él, ¿no? Que ha sido muy difícil tratar de meter dentro del discurso público. Primero, se tiene que entender que incluso sin que se haya votado por Andrés Manuel, es difícil no festejar el poder tener unas elecciones con ese nivel de gente que salió, con esa claridad que impedía cualquier otro tipo de cosa a la hora de la aceptación y demás. Decíamos que fue muy raro todos, porque eso no pasaba en México. Bueno, aquí no había manera de que no sucediera con esos márgenes. No ha sido muy fácil entenderlo porque hay una parte social dentro del liderazgo de Andrés Manuel que no ha permitido tampoco hacer que se extienda dentro del discurso público, que uno puede querer las dos cosas. Uno puede no haber estado a favor, pero quiere evidentemente que al país le vaya bien. O sea, esa fórmula sigue. Y sigue sin por algo que hemos visto en estas semanas, que ha sido la imposibilidad de diferenciar el periodo de campaña que el periodo ya, no como presidente en funciones, eso es evidente, pero sí con la posición política con la que cuenta. Las convenciones de verosimilitud con las que se construyó la campaña ya no funcionan igual a partir de este momento. Si en la campaña se podía decir vamos a mudar a Mérida, no sé qué, a Chetumal, a Poza Rica y vender el avión y vamos a hacer tal cosa, las campañas sirven para eso. Las campañas sirven para decir los qués, no los cómos. Ya una vez que ganas tienes que decir los cómos. Los cómos no son seductores. Es como si sales con una chica por primera vez, te presentas como el guapo, ¿no? Y dices, oye, soy el guapo que además tiene unos problemas de obsesión, que hace no sé qué tal cosa. Eso ya es después, cuando ya estás viviendo. Después 3, 4 meses ya lo puedes andar diciendo, ¿no? Bueno, se sigue con la retórica de campaña.
en la que no ha sido necesario explicar cosas que podrían sonar a barbaridad y media y que se le suman las reacciones, sí como la del INE, donde es, o sea, y el papel, la investidura no nos importa mucho la investidura ni qué es lo que tiene que hacer, o entras a barbaridades como lo que sucedió a principios de semana con la carta a Trump, con la posterior respuesta en que la primera barbaridad es sí, un cierre un poco salamero hacia Trump, y después la respuesta, donde a mí me encantaría tener esa capacidad de leer algo totalmente distinto a lo que está en el papel. Yo no he logrado desarrollar esa capacidad. Donde si alguien me dice, oye, pero rápido, lo tenemos que hacer, si no ya me voy, y tú dices, estamos muy contentos porque los dos estamos pensando en la celeridad de las cosas. No, te están presionando y a la mala. Claro. Porque te dice ahí directamente, si no lo solucionamos yo tomo otra ruta, ¿eh? Sí. Están chamaqueando. Está chamaqueando en un tema en el que, bueno, pues es un viejo lobo de mar el señor, el tema de los negocios. Sí, sí, sí. O sea, presionando al máximo. Ahora, ¿qué hay que ver? Y tiene que ver con la salida de decir yo no voto por, ¿no? La parte de liderazgo social que puede hablar de reconciliación no está tomando en cuenta el que uno cuando dice esto al aire, cuando no lo dice en redes sociales, sigue como si fuera en campaña y vienen los golpes y vienen los insultos, porque no es cierto que se esté buscando una reconciliación. Porque en ningún momento se está limitando, tratando de contener ese discurso para darse cuenta que aquí no son negativos y positivos, no estamos en el mundo geométrico. Aquí todos queremos que más o menos le vaya bien a este país, espero, ¿no? ¿Dónde queda la figura de Peña Nieto, que es una de las grandes ¿De quién? preguntas en estas semanas? ¿Cómo incluso el propio presidente yo creo que pues lo ha dejado ir? Se eclipsó, por supuesto, se hizo un lado, claramente se hizo un lado. Y tú no sabes si hay un acuerdo previo. Nosotros los mexicanos somos muy tendentes a pensar en conspiraciones y cosas, ¿no? Pero esa es una de las grandes, si no la única aportación de Krill a la política mexicana. Yo quiero mucho a Santiago, pero sí hay que reconocer que el sospechosismo es quizás su única aportación a la vida política de este país. Más allá de si lo hicieron o no, si hubo acuerdos previos o no, el presidente claramente se salió de cámaras. Pero se salió de cámaras dejando una deuda bruta, una deuda que hereda a la siguiente presidencia. Y eso ocurrió muy en lo oscurito. Sí, una deuda social, una deuda política y una deuda económica. Que creció en los últimos días. Exacto. Que creció, o sea, nadie se dio cuenta. En estos tres. Sí. Está reprobado, pues sí, está reprobado. Y a mí me parece que lo que él siente es que tiene que abrirle cancha, que los reflectores estén en otro lado y no se concentren en esto que acabas de decir, que eso es un saldo brutalmente negativo. No es un buen saldo, ni siquiera es un saldo regular. ¿No? Claro. Muy y que al mismo tiempo cierra con cosas que ya es momento de también reaccionar, porque no solamente es el incremento de deuda y una petición de no sé cuántos son 10 millones de no sé qué, ¿no? Sino los nombramientos que se van dando al equipo de campaña de MID el día anterior a el cierre de contrataciones posibles dentro del gobierno federal. Y en serio eso no nos perturba. O sea, no nos perturba que tanta gente de la campaña de MID esté recién contratada justo antes de que ya no se pueda seguir contratando. No, sí, hay una serie ahí de artimañas que dices, bueno, a ver, sí se eclipsan todas con estas conferencias que está dando el propio Andrés Manuel todos los días, marcando agenda, presentando a Juan Ramón de la Fuente, a la ONU, presentando directamente planes de los 7 grandes proyectos de infraestructura de este país que vienen, Marcelo Ebrard hablando todos los días también como secretario de Relaciones Exteriores, prácticamente ya en funciones. Dice, para muestra, pues prácticamente que en este equipo de negociación que fue a Estados Unidos ya va el representante Andrés Manuel López Obrador. O sea, híjole, sí, y además Peña Nieto ha dicho cosas muy interesantes en los últimos días. O sea, ha aceptado enfrente de la Policía Federal que fracasó la seguridad en el sexenio. Dice, no hemos sido capaces, tal. O sea, vaya, lo que hubiera podido ser una nota de 8. Sí, ahora no existe. No, bueno, está en la página 15 de y Interiores, ahora las notas 40. son las señales. Porque todo lo que está pasando desde la Casa de la Roma son señales, hay que corrernos. Estamos en un limbo muy extraño que aparte produce el mismo sistema mexicano. Son pocos los países que tienen un periodo de transición tan largo. Este es un país de meses. Hay otros donde ocurren en semanas las cosas, porque las instituciones funcionan, porque las figuras y los acuerdos de políticos y de poder funcionan. Aquí son meses que te terminan llevando al país a un limbo donde tienes un presidente en funciones que no funciona, no porque haya funcionado, pero creo que no ejerce funciones reales, a un presidente que no está en funciones, que es más funcional en algunas cosas, pero al mismo tiempo que solo gobierna desde señales que se amparan desde la idea de como son señales no pueden ser tampoco juzgadas y
pueden entrar al debate Claro, nosotros público. los medios caemos ahorita en un tema de citar a los próximos. Sí, claro. Citar a los próximos. Y claro que las entrevistas están en el aire y sostenidas con pinzas. ¿Por qué? Pues porque lo que nos dicen es, oigan, ¿qué piensas hacer en el tema del proceso de pacificación? Estamos armando el plan. Estamos armando el plan, no tenemos todavía tal. Entonces, vaya, esta época, limbo de información en donde, como tú dices, a veces hay señales, pero no se comprometen las señales tampoco. El Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, de nuevo otra vez sigue la incertidumbre. Había dicho hace unos días, va a haber un referéndum en octubre o en agosto, o finales de septiembre, no lo sé, en donde la gente va a opinar. Y toda la gente dijo, no puede ser eso, ¿por qué la gente tendría que opinar del nuevo aeropuerto? Y hoy salen a decir, no, nadie va a opinar. Sí, Vamos a tomar. Es una ambigüedad que se explica probablemente porque él se le ocurre una idea, ¿no? Porque Dice, la se me ambigüedad ocurre, funciona voy a en cerrar campaña. el aeropuerto, ¿no? Se le ocurre. O se le ocurre, ¿por qué no descentralizo todas las secretarías? Se le ocurre. Y entonces, a los que pone a sudar, es a su equipo, que tiene que empezar a explicar y desexplicar conforme el vaivén de las críticas. Es decir, no hay un plan armado, no hay solidez de ideas, hay ocurrencias. Y estas ocurrencias, al ser explicadas, se vuelven súper confusas. Yo me era de risa loca cuando iban los voceros de Morena a explicar lo que había querido decir López Obrador en la declaración anterior, ¿no? Y Pero se eso les también- decían y todo esto, ¿no? Eso ocurre no solo por responsabilidad de ellos. Esa es la parte que a mí me podría preocupar un poco más en la construcción democrática futuro del país. Eso ocurre por la ausencia brutal de oposición de cualquier tipo que hay. O sea, no la tienes. Porque hablamos de que ¿y dónde está Peña? Y bueno, ¿y dónde está el PAN? ¿Y dónde está el PRD? ¿Y dónde? O sea, no existen. Ahora, es difícil que existieran después de la campaña que hizo. Olvidémonos del frente como conjunto, del PAN. O sea, no tiene media voz, no hay manera de que puedan articular media voz. ¿Y qué es lo que pasa cuando tienes un discurso con una sola voz? Te transformas en el monólogo que hemos estado viendo en las últimas semanas. Y el monólogo no funciona en la democracia. No hay democracia que parta del monólogo. A ver, esta semana se presentaron dos encuestas muy interesantes. Una, Roy Campos, otra Reforma, la sacó Mitofsky y Reforma, la de Reforma de Lorena Becerra, en donde se hablaba del escenario postelectoral, pero se hablaba del sentimiento, de los sentimientos del electorado después, en donde, bueno, pues hay sentimientos muy positivos. La verdad es que está un 60-20 respecto a si te sientes más feliz, bueno, pues 60% se siente más feliz, si te sientes satisfecho, un 57% se siente satisfecho. Si creen que, ¿cómo podrías describir el sentimiento en este momento? Dice la gente, bueno, pues yo creo que esperanza es la palabra. Hay una serie de cosas muy interesantes del sentimiento social. En este momento, según Reforma, el nivel de aprobación de Andrés Manuel López Obrador esta semana es de 65%, con un nivel de desaprobación de 12%. Híjole, como que dices, bueno, pues hay un impulso social. Sin embargo, la parte que más me preocupó de estos estudios fue específicamente cuando la gente le pregunta, cuando los encuestadores le preguntan a la gente, ¿cuándo quieren los cambios? ¿En cuánto tiempo quiere ver usted los cambios de Andrés Manuel López Obrador? El 62% de la población quiere ver los cambios antes del año. Está muy bien. Antes del año, dice. Entre 0 y 3 meses, creo que el 15%. Yo siempre quise jugar básquetbol. entre 3 meses y 6 meses, el 20%. Y entre 6 meses y un año, el otro 30%. Es el problema de generar expectativas, es decir, la bronca es cumplirlas y va a haber un desgaste asociado a la imposibilidad de cumplir muchas de ellas, ¿no? Lo de las secretarías me parece que técnicamente, financieramente, es imposible. O sea, es imposible mucho, en, un mucho periodo, menos en un periodo de 6 años. O sea, así de imposible es. Creo Sí. que es así. Y en ese sentido, pues sí, la gente está contenta. Yo fui presidente Casilla y me pareció ejemplar el proceso. Es O sea, ejemplar, me gustó sí. mucho el proceso electoral y me gustó mucho cómo salió el INE de inmediato a resultados. Todo eso me gustó mucho. Y me gustó el López Obrador de los primeros días, el que fue con los empresarios, el que luego se falsó. Me gustó. Dije, bueno, ¿no? Y luego vino esta caída libre de declaraciones y de no asumirse como un estadista, como un presidente, y no como el defensor de los intereses de un partido. Pero sí hay que preocuparnos de eso, de la gente que quiere la celeridad de resultados. A mí no. ¿O es algo que ya sabía el A mí lo que gobierno? me preocupa no es el que el
el que la gente lo quiera, sino cómo responde un gobierno a las expectativas de la gente. Yo no estoy tan de acuerdo con las opiniones que piensan que el bono democrático se le va a acabar pronto, porque sí, todo gobierno decepciona, de eso se trata, para eso uno gobierna para eso, o sea, para decepcionar. ¿No? Eso es una gran frase. Es como el matrimonio. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando no tienes las condiciones para hacer que todas las promesas funcionen? Te tienes que hacer a los pequeños simbolismos que van a poder alimentar por un lado una base y por otro lado van a dar la idea de que sí estás haciendo algo porque sí se está haciendo algo. Mover las secretarías es prácticamente imposible, no solamente en 6 años. En las condiciones de este país no hay manera de ahora vamos a desinventar la capital. Las capitales funcionan históricamente por ciertas razones. ¿Qué es lo que puedes hacer entonces? Ya se quiso mover un instituto, el INEGI ya. Se pueden mover otros institutos, hay muchos institutos y hay también secretarías menores que se pueden desplazar. Bueno, se desplazan los siguientes 2 años un par de institutos y una secretaría menor y ya se está haciendo un apunte de eso, solo que va a ser simbólico. Vender el avión va a ser muy difícil porque no hay nadie que quiera un avión hecho a la medida, no funciona así, pero no lo se va a trepar al avión, entonces el avión se va a quedar 6 años estacionado, vamos a tener de vuelta el simbolismo de las cosas. Vamos a tratar de evitar que los guatemaltecos lleguen al norte por ponerles alguna cosa de manufactura en Poza Rica, ¿no? Bueno, vamos a tener un simbolismo. Los pinos no son una casa, los pinos son un montón de oficinas con edificios que se han construido a lo largo de todos los sexenios, pero no va a despachar de ahí. Yo no sé dónde va a despachar Romo. Romo, hasta donde entiendo, no hay oficina y en Palacio Nacional no cabe para que todo el mundo trabaje. Entonces, como no se van a ocupar los pinos, pero tampoco se van a poder transformar por completo porque no sirven para hacer un parque, se pueden liberar unos jardines. Se liberan unos jardines, no se ocupa y ya tenemos el simbolismo. ¿Cuál es el problema de eso? Que cuando se trata de responder y tus posibilidades, porque así es como funcionan los países, son de simbolismos, lo que construyes es un estado simbólico. Y los estados simbólicos a mí me preocupan muchísimo. Lo que le preocupa a la gente, según estas encuestas, lo cual también a mí me sorprendió, fue, en primer lugar, el tema del empleo y la economía. ¿Lo veían venir esto? O sea, que otra vez se posicionara este tema como el principal. O sea, el orden es empleo y economía. El segundo me parece que es el tema de corrupción y el tercero Después, seguridad. Seguridad y corrupción. No me acuerdo si es 2, 3. Pero lo que a la gente le preocupa es tener un mejor seguridad. salario. Es seguridad, no es certezas, es un asunto de certezas. Cuando uno tiene esperanzas, las esperanzas son por certezas. No sabes qué es lo que va a venir, pero lo único que estás buscando son certezas. Es ahí donde hay que jugar la política, porque la política que solo se venda a partir de esperanza es muy complicada. A ver, pero por ejemplo, tú planteas cosas muy tangibles, símbolos, insisto, y López Obrador trabaja sobre símbolos todo el tiempo. En el tema de seguridad... Ahí no hay símbolos, ¿eh? Es que es eso, o sea, en el tema de seguridad no se puede tener un simbolismo. Ahora, ha habido ciertas cosas que podrían dar buenos apuntes. Creo que es difícil, si uno más o menos ha estudiado los temas, no estar de acuerdo con las propuestas de la ministra Cordero. O sea, la idea de legalización y demás, tanto para amapola como para marihuanas, todas estas ideas que han salido en las últimas semanas, en general son grandes posturas. Yo no estoy tan seguro que se las vayan a comprar. Ni tampoco estoy tan seguro que sean de él. Exacto, o sea, ¿qué es un contrapeso que él puso, Olga Sánchez Cordero? ¿O cuál es eso es un pivote? Para mí es una sorpresa porque en su discurso señaladamente esquivó los temas de legalización de drogas y de matrimonios entre personas del mismo sexo, etc. Son temas que no tocó ni quiso tocar. Entonces me sorprendió mucho la declaración el otro día discutía con un amigo y me decía, ¿tú crees que los gringos van a permitir esto? Le dije, la verdad no lo sé. No sé si puedan impedirlo, si no lo pueden impedir, pero el hecho de que una prosecretaria de Gobernación aborde el tema, a mí me da mucha esperanza. Pero es eso, ¿qué son? Pero mi problema, ¿ideas es que no salgan, que se queden en ella. O sea, no dependerán solo de gobernación. Pero eso sería un error capital, ¿no?, de López Obrador. O sea, no escuchar a tus secretarios. Más o menos, porque al día de hoy sigue transformándose en un símbolo donde, en el espíritu de campaña, este símbolo de la ministra Sánchez Cordero que está diciendo estas cosas, anula los discursos que evadieron lo que estás diciendo durante lo largo de toda la campaña. Si salió del Huacal
No. Y Pidió como permiso estamos para en el declarar limbo, eso, ¿no? y como estamos en el limbo, sí lo dijo. Y la carta de todo mundo, que todo mundo firmó. Sí, estamos en julio. Sí. Estamos en julio, no tiene Nos vemos ningún en poder. diciembre. Veámonos en diciembre. Sí, no tiene ningún No. poder ahorita, No. o sea, es una intención. Sí. Cuando ya no tocan las intenciones. Es súper interesante eso, el tema de las intenciones. Ah. El tema de las intenciones dejadas ahí nada más, Sí, sobre sí, sí, una mesa. totalmente. Sobre una mesa. Pues bueno, este es un análisis ahí nada más para empezar. Vamos a ir a una pausa, pero seguimos, por supuesto, con mi querido Fedro, con Maruán, en esta noche en la nota dura. Vamos a una pausa, regresamos, todavía vamos a hablar, por supuesto, varias cosas y de libros. Regresamos. Regresamos a la nota dura, gracias por estar esta noche por acá. Nos acompañan Maruán Soto Antaki, Fedro, Carlos Guillén esta noche y los dos vienen con libros debajo del brazo. Empezamos con el de Fedro. A ver, pásame el libro, por favor, mi querido Fedro. Encantado de la En vida. lo cual es una presentación en televisión, y a mí me gusta mucho esto, esta presentación que no sabías que ibas a dar con Javier Risco y con Maruán Soto. No tenía la menor idea. Bueno, pues es una presentación que estamos haciendo en este momento y que vamos a volver viral. Este es el libro que traemos, Ciencia, Anticiencia y sus alrededores, ensayos para alimentar la curiosidad. Es un libro que acaba de publicar la editorial Debate. Pues platícanos un poco de él, Fedro, para abrir conversación en este bloque. Cuéntanos de esta ciencia, anticiencia y sus alrededores. Pues mira, en esta época en que la Prosecretaría de Medio Ambiente va a consultar la Ouija para tomar decisiones, no está de más, ¿no? Tratar de... ¿Qué tal esa declaración? No, y mil veces no. Yo trabajé en la Secretaría de Medio Ambiente con Julia Carabias, y me sentía muy orgulloso de esa secretaria, ¿no? Entonces ahora que vi esto dije, me quise morir. Un poco el libro tiene una esperanza. La primera esperanza es que la gente no crea que la ciencia es difícil, o es para iniciados, o es para gente más lista que el resto, ¿no? Esa es un prejuicio muy extendido que inclusive aleja a los chavos de temas científicos y matemáticos, porque dicen, no, es que es bien difícil. No es cierto, la ciencia es intuitivamente fácil, y además es muy amena, es decir, los temas científicos son muy amenos. Este libro habla, por ejemplo, de 3 señores que hicieron trampa, ¿no? Uno de ellos el padre Mendel, cuchareó sus datos, ¿no? Ah, sí. Poca gente sabe eso. En otro hablo de cómo para los economistas, para medir cómo se debe tomar una decisión o no tomar una decisión, que a veces es mejor no hacer nada que hacer algo ante una contingencia. Pone el ejemplo de los penaltis en el fútbol y encuentran científicamente que si el portero no se tira a algún lado o a otro, su probabilidad de parar el penal es más alta. Sin embargo, los porteros se tiran por no lucir estúpidos. Si no se tiran, les meten gol, ¿no? Entonces, es un poco... Sí, claro. Entonces, un poco aquí la idea es esa, pues, explicarle a la gente en términos que son los coloquiales, no tengo otros además, algunos ensayos sobre ciencia y tratar de esto, de que la gente entienda que la ciencia es para todos, ¿no? La ciencia no es para unos iniciados de barba blanca, distraídos, que se caen por las coladeras en CEU. No. Los científicos son seres humanos que tienen un oficio igual que los escritores o los periodistas. ¿Te gusta consumir ciencia, querido Y que Maruán? aparte te abre la puerta para entender muchísimas más cosas, ¿no? A mí me hubiera encantado que en prepa, y suena muy nerd, es mi momento nerd, ¿no? Me hubiera encantado otro tipo de acercamiento a la física, porque eso me permitiría entender muchas cosas incluso como novelista. La ciencia tiene que ser ¿no? Pero no se da por ese malentendido que explicas. Sí, pero la decir ciencia esto, es solamente la puerta que te permite entender muchas más cosas que andar despejando variables. Sí, claro, la física dicen que es la explicación del sentido común. Ahora alguien me va a El sentido explicar. común de la fuerza, del Sí, calor, claro. de algo que parecería natural, Sí. claro, acercado desde Sí. más allá de las fórmulas. Sí, totalmente. Pero es que la didáctica de la ciencia de pronto la hace impenetrable, ¿no? Tú pregúntate cuál es el sentido que sepas que tenemos 206 huesos y que te lo sepas de memoria. ¿Cuál es el sentido de saber los elementos químicos? Yo tengo y menos, sabértelos de pero- memoria? Entonces, Me siento excluido, soy minoría. fuimos educados en una tradición enciclopédica absurda
y no con lo sabrosa que es la ciencia. La ciencia es muy sabrosa por donde la quieras ver. El sentido común de la física, ¿no? Fuerza igual a masa por aceleración. Pues sí, es eso, ¿no? Es muy, muy simple. La teoría evolutiva es de una elegancia ejemplar. ¿Por qué? Porque es muy sencilla, es súper sencilla de entender y la gente piensa que es una cosa. Una población, hay variación con base genética, hay lobos de piel más clara, lobos de piel más oscura. Eso tiene una base genética. Si esa variación te da una ventaja, por ejemplo, que no te adviertan tus presas, los que tienen esa ventaja se van a reproducir más veces y esa característica genética se va a extender en la población. Y entonces van a ser mayoritariamente oscuros. La sobrevivencia es más alta, ahí está, es la teoría evolutiva. Y ya. ¿Años para esto? O sea, Años. Años y años para esto. Mi madre debe estar diciendo, para esto lo mandé a la escuela. A ver, pero ¿cómo acercar? A mí me parece que abre una puerta muy interesante, Marwan, con el tema de, híjole, me hubiera gustado, de verdad me hubiera gustado encontrarme textos así curiosos en una etapa de formación, decir, híjole, por aquí, por acá. ¿Qué recomiendas tú, la gente que nos ve? ¿Qué recomiendas para un acercamiento a la ciencia? Métanse con divulgadores de calibre, no con este mamarracho que soy yo, ¿no? Stephen Jay Gould, Carl Sagan, este judío que acaba de publicar una cosa maravillosa que se llama Sapiens, ¿no? Sí. Carl Sagan. Esa gente te hace amar a la ciencia, te hace buscarla, te hace quererla. Y si es una etapa de formación como la de la adolescencia, donde estás tomando decisiones vocacionales, esta gente te va a hacer... te va a convencer de que la ciencia no es algo impenetrable, no es algo para iniciados y que a lo mejor te interesa meterte ahí. Tampoco la intención del libro, ni la mía, es que todo el mundo sea científico. No, pero es un asunto de divulgación, ¿no? ¿Cómo? Es un asunto de divulgación. Sí. Que durante mucho tiempo, digo, al menos mi generación, los que no importa la edad que tengamos, pasamos por una etapa en la que la formación se le olvidó que tenía que, justo eso, que tenía que formar. Y eso nos permite también darnos cuenta que existe una manera de acercarse a la ciencia a partir de los elementos con los que vivimos día con día. Y de repente te das cuenta que la explicación de por qué la pelota se cae para acá y va para allá en vez de para el otro lado tiene un fundamento científico. Son estas cosas que terminan siendo sí curiosidades, pero que son curiosidades que conforman la ciencia y con lo que se construye también el pensamiento científico de la humanidad, que esa es otra cosa. En el momento en el que entiendes eso, descubres ese pensamiento científico al que te permiten los libros de divulgación. Absolutamente. Y fíjate que se habla mucho del divorcio entre la comunidad científica y la sociedad, ¿no? Es un divorcio que se explica por muchas razones, lo es. En efecto, los científicos no están cerca de la sociedad. Y no están cerca por un montón de razones. Una de ellas es la política científica de este país, que los obliga a producir informes, ¿no? A producir trabajos de corto aliento, porque de largo aliento no les da tiempo tales ¿no? Los presiona para A ver, yo pensaría lo contrario, fíjate, yo tenía una idea de que se les daba un tiempo a los científicos, no sé, de largo aliento. Yo pensaría que sí tienen carreras maratónicas. Tienen que producir muy rápido para tener metros. citas muy rápido, porque de ellas depende que les den el apoyo el apoyo económico. No solo eso, Es que cambiamos el pensamiento científico por la cultura del entregable, ¿no? Claro, absolutamente. Y entonces esta pobre gente, pues, la madre de mis hijos es científica dura. Y no tienes idea del nivel de queja justificada que tiene con vivir haciendo informes, teniendo estudiantes de doctorado. Las citas en ciencias son como los likes en Facebook, ¿no? Mientras más tienes, te va mejor, ¿no? Entonces ellos viven a la búsqueda de esto. Y una cosa más peligrosa todavía es que se están orientando a ciencia aplicada. Si la investigación que estás haciendo no tiene una aplicación directa, la están obviando un poco. Y ahí están renunciando a una esencia básica de la ciencia, que es saber más. A ver, ¿y cómo pasa lo mismo en el humanismo? O sea, en el humanismo funciona exactamente lo mismo. Entonces entramos al mundo en el que ¿para qué queremos un filósofo si tenemos un especialista? Claro. Pero a ver, ¿cuál sería un país, por ejemplo, que apoye o que tenga un modelo de una producción científica interesante? ¿Hacia dónde tendríamos que volver? Reino Unido. Reino Unido tiene investigadores de largo aliento y de corto plazo. Y de vanguardia. Estados Unidos en gran medida porque los importa, no te creas. O sea, y porque tienen otro esquema, de cerebros. A diferencia del mexicano, que es un esquema sobre todo estatal,
con el esquema de fundaciones y de incentivos privados, también se permite con otro riesgo, que entonces el campo de investigación termina estando solo en manos privadas, absolutamente. que es un arma de doble filo peligrosísima. Si aquí hay un tema de presupuesto, o sea, tú imagínate los presupuestos de Yale, de Princeton, ¿no? Sí, Aquí el académico universitario gana un sueldo modesto que tiene que completar haciendo méritos. Y esos méritos lo llevan a un sueldo más razonable, pero esos méritos desvían un poco el sentido de su chamba, porque entonces está trabajando para que esos méritos le valgan. Diría el Chicharito, ¿en qué somos chingones los mexicanos? Digo, citando al Chicharo, en que imaginemos y todo. ¿En qué, La UNAM es una potencia en conocimiento científico. En conocimiento científico, Sí, pero ¿en lo qué es. nos especializamos? Tal vez... En física México tiene grandes físicos y grandes físicos que van al CERN frecuentemente, tiene grandes físicos teóricos. O sea, sí, en la UNAM se hacen cosas impresionantes, aparte para el, Sí, yo digo, para lo para poco que se las conoce. condiciones Sí, totalmente. Sí, se hacen sobresaliente lo que hacen estos buenas personas. A mí siempre me emociona cuando se anuncia algo como lo que se anunció esta semana de Marte, de agua en Marte. Y me gusta mucho ver las conferencias de prensa de los científicos. Esta vez al que le tocó anunciar fue un científico italiano, me parece. Y me gusta mucho la emoción de los científicos al decir, tenemos algo. O sea, es como, señores... Pero es que ellos señores, sí se tenemos- emocionan por cosas que vale la pena. Exactamente, o sea, es como, a ver, mientras ustedes están aquí, Ah. que el señor Trump le anda pagando a la conejita de Playboy, nosotros tenemos algo importante que decir. Sí, con mucho orgullo, Y con además. mucho orgullo. Y la verdad es que lo tratan de explicar. Yo disfruto mucho esto cuando se hace un anuncio así y también cuando se explican, por ejemplo, los Nobel. Ah. Que parecerían, o sea, vaya, a mí me encanta poder tener gente como tú, Fedro, que nos lo puede traducir como a algo mucho más tangible. Son procesos teóricos súper complejos, en donde llegan, no, bueno, pues es que lo que descubrieron es que las células son células sociales, que en realidad sí tienen, y dices, bueno, es algo súper complejo, pero ya cuando te dicen, no, mira, las células son como una ciudad, en donde cada célula vive en un edificio, y este edificio, dices, bueno, qué increíble lo que descubrieron, y cómo lo descubrieron, no, pues llevan 15 años estudiándolo. Pero también un poco hablar de la figura del científico. Supongo que conoces y tienes colegas que han estudiado algo durante décadas, Sí. y a veces no se llega a nada. Hay un poco, ahí esa es la trampa. Mira, yo mi tesis de maestría, te la voy a decir, se llama Selección de concha en el cangrejo ermitaño cenovita compresus en Isla Isabel Nayarit, un modelo de optimización. Hasta chinito. Ahí ¿Cuál está, fue ve. tu sujeto está. tu sujeto de control? ¿Cuál fue? Entonces yo era la autoridad nacional en cangrejos ermitaños por la simple y sencilla razón de que era el único güey que estudiaba Hay esa una cosa, autoridad era el único. nacional en cangrejos El ermitaños. Era yo, cangrejo era yo. ermitaño. Porque era el único que estudiaba eso, ¿no? Pensar cangrejo. O sea, Me equivoqué de carrera. Un día en la isla Isabel me hallé con hongos en las uñas de los pies agarrando un cangrejo ermitaño y dije, ¿qué hago aquí? ¿Esto para qué sirve? Y tuve ahí un problema medio filosófico, ¿no? Esto no tiene... La inspiración Podría del haber torcido cangrejo. un poco la realidad. La inspiración y decir, del sirve porque cangrejo. es un modelo de optimización, costo-beneficio en economía. No, pues no hice eso. Y entonces me quedé pensando que ajá. en ¿Te la queda- medida en la que sabemos más del mundo que nos rodea, somos mejores. No necesariamente tiene que haber una aplicación para algo. Mi tutor, que era un inglés, el doctor Hugh Drummond, se pasó. Que había estudiado cangrejos ya anteriormente. No, él estudia el ciblicidio en bobos de patas azules, que es un ¿El qué? fenómeno fácil. Ciblicidio. ¿Qué es qué? De matar al hermano. Ya. Están, los bobos ponen, tienen una cosa que se llama reproducción asincrónica. Ok. Ponen un huevo y a los 3 días ponen otro, ¿no? Entonces hay un huevo más grande que el otro, ¿no? Pasa. ¿Qué pasa? Se llama orquitis. No, se llama orquitis. Sí, no tuve que estudiar. Ponen hermano. un huevo. A ver, sean serios, señores. Entonces, el huevo más grande eclosiona primero y el otro eclosiona después. Siempre hay una cría mayor que la otra. ¿Qué pasa? En condiciones de abundancia de alimento no pasa Viven, nada. claro. Condiciones de escasez de alimento, el pollo mayor empieza a picotear al menor hasta que lo mata con la indiferente mirada de los padres ahí. Los padres lo dejan. ¿Qué pasa? Que es mejor que nazca uno bien
no que se mueran dos. Por probabilidades. Sí, es decir, y lo que él estudia es cómo detectan los bobos este proceso de que va a ser un año duro o va a ser un año bueno. Y en ese sentido, ese es un mecanismo evolutivo impecable. Totalmente. ¿No? Sobrevive uno, muere el otro, pero sobrevive uno. No se mueren los dos, ¿no? Porque si no lo matara, no llegarían los dos adultos. ¿Y a qué llegaste tú? Ese era o sea, lo- cuando estabas en esa playa y decías, híjole, estoy aquí sosteniendo un cangrejo. Dije, me hace sentido saber más de algo, pero no es la vía por la que me quiero decantar en ciencia. Y entonces mi tesis doctoral fue sobre modelos de transmisión de la ciencia, ¿no? Modelos didácticos, la didáctica de la ciencia. Súper interesante. Me fui por ahí y esa me gustó más. Y luego ya tiene cuestiones ambientales, ¿no? Que me gustan mucho. Y he rodado de acá para allá, como diría el príncipe de la canción. Qué maravilla. Pues vaya, qué buena explicación de lo que tenemos en la mano. Ciencia, anticiencia y sus alrededores, ensayos para alimentar la curiosidad. Tiene textos maravillosos como Entre genomas te veas. Me pasa también. Anticiencia, No en mi patio trasero, Misoginia cerebral, La ciencia del amor. Y el que disfruto mucho es las ciencias sociales. Why? Fíjate, mi hermana dirige una cosa que se llama el Instituto Mora, ¿Sí? ¿no? Y es una socióloga durísima. Y yo dije, hijo, cuando lea eso, pues se va a acabar la relación familiar. Sí, claro. Porque sostengo que las ciencias sociales se han tenido que allegar este nombre de ciencias Que no son para ganar ciencias. cierta legitimidad que no necesitan. Porque son preguntas diferentes, son paradigmas diferentes, pero de pronto los científicos sociales, ¿no? Dicen, sí somos científicos, ¿no? Como una especie de medalla absurda. Entonces yo critico mucho eso y sé que me puede caer a palos mucha gente, pero lo cuestiono mucho. Digo, no es necesario que sea así. Y pongo el ejemplo del profesor y matemático Alan Sokal. ¿Por qué? Hizo algo terrible. Mandó un artículo a una revista que se llama Social Text, que es una revista muy prestigiada. Y él es un tipo prestigioso. Mandó un artículo, es una revista arbitrada, lo que quiere decir que la tienen que revisar señores muy listos, y si aprueban se publica, si no, no se publica. Y la aprobaron. Se publicó y a las 2 semanas este güey lo que hizo fue mandar otro artículo a una revista que se llama Lingua Franca, donde decía que todo lo que había escrito era un absurdo, que nada de lo que ahí había era cierto, que eran asociación de ideas, y les puso el quemón de su vida, ¿no? Y esto habla de la arrogancia y la pomposidad de pronto de cierta base de las ciencias sociales y naturales. Pues es una maravilla, de verdad. Este libro de Editorial Debate, ya lo está viendo usted aquí. Este no es un texto para iniciados, que ya los hay, sino un ejercicio que intenta liberar estos temas de las camisas de fuerza que a veces y desgraciadamente imponen los códigos científicos de Pedro Carlos Guillén. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con otro libro. No, yo quiero seguir hablando de No. él. No, Vamos a pensar. no, Con yo voy mi a seguir querido hablando de él. Marwan. Me quedé con cosas que decir. Voy a seguir con... Vamos a una pausa, regresamos. Sigue aquí Pedro, sigue aquí Marwan en La Nota Dura. Es turno de las ciencias sociales. Marwan Soto. Y yo voy a hablar del libro de Pedro, ¿no? No, voy a relacionar las dos cosas porque si hay Pero una pasa para acá parte- tu libro, échalo para acá. Lo tiré, lo aventé. Échalo para No, acá. Para en cuanto me di cuenta que yo ya no iba a ser el especialista nacional en cangrejo ermitaño. Lo cual es digno de ensayo. Sí. Es dignísimo. Aunque hubo de otra ensayo. cosa, cuando estabas hablando sobre lo de los bobos, yo siempre me había quejado de mis padres. No estuvo tan mal, no estuvo tan mal. El otro te dejaba así, dejaba como matar. O sea, imagínate que eres el hermano al que mataban. Claro, claro. ¿No? Ese sí tiene que quejarse de los padres. Yo vengo de una familia de ciencias sociales, donde se rechazó al final abiertamente que no eran ciencia. Se ponía un ejemplo en mi casa que tiene que ver un poco para llegar a pensar Occidente, bueno, y a la serie de los pensares. Si las ciencias políticas fueran ciencias,
todos los que salieran de ahí, todos serían grandes presidentes, grandes funcionarios, grandes ministros. Pero la historia de las ciencias sociales, de las ciencias políticas, nos dejan clarísimo que es lo más inexacto del mundo y no tiene nada de científico porque están todos los gobiernos llenos de patanes y de analfabetas. Entonces no hay mucha ciencia ahí. Así que partamos de eso. Partimos de ahí. Lo que sí hay es algo que también tiene que ver con el libro de Fedro y lo voy a tratar de relacionar desde el lenguaje. Hay un poder fantástico, que se tiene cuando uno puede nombrar las cosas, no solo en la parte científica. Cuando uno encuentra cuál es el verdadero sentido de una palabra, porque el lenguaje tiene una cosa muy simpática, vive una condición de mutabilidad e inmutabilidad. Es inmutable porque si no nos ponemos de acuerdo entre los tres, que democracia quiere decir democracia, democracia podría querer decir un pastel de fresa. Pero al mismo tiempo, conforme estos aspectos sociales van cambiando, también hay sentidos que van cambiando, que van evolucionando, pero siempre a partir de un consenso. Cuando hablamos tú y yo en su momento de pensar Medio Oriente, yo estaba tratando de tener un libro que explicara las bases con las que se puede entender esa zona del mundo que hace unos años solamente se hablaba de ellos a partir de la guerra en Siria que sigue, pero de los atentados del Daesh, del Estado Islámico, sobre todo en Europa. Y yo necesitaba un poco explicar qué es en realidad ser musulmán, qué es ser árabe, por qué existimos árabes que no somos musulmanes, por qué existe ese nivel de importancia hacia la región Siria y la región medio oriental y por qué no todos andamos ni con turbante, ni somos petroleros, ni mucho menos terroristas. Conforme estaba tratando de darle ese sentido a las palabras, para poder entablar la discusión y que podamos hablar de lo mismo, para poder tratar de tener ese código compartido, me di cuenta en el librito de al lado, en el cuadernito de al lado, que el otro espacio donde habito, México, necesitaba una definición parecida. Porque en México, a diferencia de lo árabe, de la lengua, que tiende a darle una multiplicidad de significados a las palabras, en México, que nos creímos que sucedía lo mismo, en realidad se lo quitamos. Y llegamos a un país en el que la corrupción no era la corrupción, la democracia evidentemente no era la democracia, la república quién sabe qué cosa era, los procesos electorales tampoco, porque le sabíamos, el ciudadano en México, el ciudadano creo que es de las palabras más vacías que existen, porque en México le sustraímos el significado a las cosas. Cuando termino estos dos libros, necesitaba entonces tratar de cerrar las cosas que sucedían en estos dos que son mis territorios, lo medio oriental y lo mexicano, donde tengo que explicarme primero a mí mismo que sí es la república, que sí es la democracia, que sí es en parte el pensamiento científico, que son las libertades, que son los derechos humanos y todas esas cosas que son temas recurrentes, tanto en Medio Oriente y obviamente en México, no son temas ni mexicanos ni medioorientales, son la raíz del concepto de lo occidental. ¿Y no crees que la percepción en muchos casos nos da un significado diferente de ciertos términos? Te pongo un ejemplo científico, que es donde puedo agarrar. Los esquimales, los inuits, tienen como 20, 25 términos diferentes para nieve. No es lo mismo. Aquí tenemos uno, ¿no? Aquí tenemos uno, pero tenemos, y ahí es donde entra la presencia absoluta de Occidente. Existe una cosa que si quisiéramos tratar de llevarla solo a un territorio geográfico, lo occidental exclusivamente serían los reinos nórdicos de Europa. No habría más, ni siquiera el Europa completo. Europa completo estuvo 800 años dominado por árabes, claro, no es tan puro dentro del occidental. Y después de eso llegó a tener un nivel de extensión y de amplitud tan grande que estos dominios occidentales en los que se trató de llevar las ideas que transcurrieron desde sí los griegos para luego pasar por el occidente de la Edad Media, luego el del Renacimiento, luego el de la Revolución Industrial, llegaron a extenderse a todo Medio Oriente, a gran parte de Europa del Este, a prácticamente todo el continente americano.
Obviamente encontraremos excepciones no solo en los esquimales, nos vamos también, si quieres, vamos a Papúa y Nueva Guinea y este discurso no tendrá tampoco mucho sentido. Pero en general el planeta se occidentalizó a un punto en el que empezamos a vivir con ciertos conceptos o elementos netamente occidentales que han pasado por una evolución de lo que yo llamo una breve historia de 2500 años, que se lograron asimilar a ciertos contextos culturales propios sin perder tanto sus raíces ni su propia evolución. Raíces y evolución se combinaron juntos. No es la misma la democracia griega, que era parte de lo menos democrático del mundo. Si había una democracia que no era democrática, era la de los griegos. Con la democracia que es posterior al siglo XVIII, con la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Cuando en México hablamos sobre separación de poderes, estamos pensando que tenemos una discusión súper original. Esa ya la discutieron los franceses y también la discutieron los ingleses en el siglo XVIII y XIX. Todos estos conceptos que se ampliaron a ese nivel rodean nuestra convivencia diaria. ¿Cómo entonces abordamos lo occidental cuando al mismo tiempo occidental vive en una dualidad, en realidad vive en una contradicción constante? Occidente es una paradoja fantástica, porque Occidente es, por un lado, ese Occidente que se ha detestado del colonialismo, del imperialismo, tal, todo esto, sí, sí lo es. Pero al mismo tiempo convive de forma simultánea, y nos vemos incluso temporalmente de forma simultánea, con las ideas de un Occidente de libertad. Libertad de expresión no es otra cosa que algo de origen occidental. Hablamos mucho en este país sobre la laicidad y la separación de las cosas de la Iglesia y del Estado. La laicidad fue un fenómeno que se les presentó en un inicio exclusivamente al cristianismo, no se le presentó absolutamente a nadie más. Si hoy se puede pensar en un concepto de laicidad hacia otras creencias, está muy bien, esa es parte de la evolución de un principio netamente occidental, que desembocó en el liberalismo. Y el liberalismo no solo es el liberalismo económico, no tiene que ver con eso, tiene que ver con algo que parte también de lo tuyo, parte del pensamiento científico, de la negación a la verdad absoluta. ¿Cuál es la idea natural del liberalismo? El negarse a la verdad absoluta. ¿Cómo pasa uno de eso? Con la duda, con lo que te lleva a estas cosas. Sin duda, no hay manera de tener absolutamente nada de la raíz del pensamiento, no solo el de la Ilustración, que se tiende a denostar también mucho, incluso en gobiernos como el que podríamos tener en este país o en cualquier otro país dentro del periodo que viven las democracias en el planeta. ¿Cómo se gobierna un país donde no hay dudas? A ver, pero ¿de dónde partes, Marwan? ¿Cómo o cuál es la raíz de este lenguaje que analizas? ¿Cuál es la raíz de este lenguaje que unifica Occidente? La implacable presencia y parte negativa de Occidente. Cuando llegas a tener un fenómeno como lo occidental, que embiste con absolutamente todo lo que rodea, hasta llegar a un momento a ocupar el planeta conocido, los territorios que más o menos se conocían, a donde se viera había la presencia de los países colonizadores, y ellos terminan por llevar estos conceptos occidentales que después de las distintas independencias, incluso las últimas, las nuestras, las de los árabes en la década de los 40, ya se habían metido dentro de sus conceptos. La presencia de Occidente en vista incluso fuera de lo occidental. Cuando de repente en México alguien te dice, muchos con este libro, me lo han dicho muchos, que me puse a discutir, que México no es Occidente. Díganme una sola razón por la que México no es Occidente. El sistema social de este país es puramente occidental, el sistema político es puramente occidental. Sí, de hecho, me parece que uno de los saldos negativos de Occidente es un modelo de consumo que se busca imitar en otras partes. Es decir, el consumo energético de Estados Unidos, si todos consumiéramos lo que un estadounidense en promedio consume en energía, se necesitarían 7 planetas Tierra para abastecernos. Ocurre que eso no pasa porque hay quien consume sensatamente, pero el modelo occidental de consumo es un modelo superirracional. Lo que hago entonces es tratar de explicar las distintas etapas del Occidente, a partir mucho de los fenómenos que hoy mismo sufre Occidente. Occidente en distintas épocas, si quieres solamente vámonos al siglo XX, ahora después de la Segunda Guerra Mundial, tuvo sus momentos de identitarismo, de nativismo, que desembocaron en desde los irlandeses hasta los escoceses, los catalanes, que ya no es nuevo lo de los catalanes, que querían remarcar su propia identidad. Los fenómenos identitarios de Occidente son viejos, que tienen una razón por la que se han repetido. Trato entonces desde estos fenómenos
más o menos contemporáneos, tratar de llegar a cuál ha sido su recorrido en 2500 años para entender cómo la evolución de los distintos occidentes, que han sido más o menos negativos dependiendo de sus épocas, terminan a llevarnos al punto en el que nos encontramos. Y el punto en el que nos encontramos, que esa quizás sea la última tercera parte del libro, me lleva a 2 puntos. Uno, la impecable irresponsabilidad de Occidente hacia lo que quiso tener y hacia sí mismo, pero sin perder en una condición de dualidad simultánea sus gigantescos positivos. Decirse antioccidental también es decirse en contra de los derechos humanos. Los derechos humanos, y ahí sí hablo desde la parte del mundo, sí, otra, desde Medio Oriente, donde no existe esa idea de derechos humanos, porque ese es un concepto absolutamente occidental y muchísimo más nuevo de lo que pensamos. ¿Y de dónde surge? ¿De la Declaración de los Derechos Humanos? ¿Pero de la vergüenza? No, ¿Surge de una idea fantástica, que al mismo tiempo tiene su origen en conceptos occidentales. Llega un punto cuando empezamos a juntarnos muchos que no tenemos mucho que ver y tenemos poco que vernos también a raíz de las colonizaciones. Cuando tienes a gente que no tiene absolutamente ningún elemento en común más que el territorio, lo más fácil es darse en la torre. Es lo más sencillo. Ahí está, uno contra otro. Uno contra otro. Se cayó de vergüenza el lío. La figura del Estado occidental, buscó en algún momento, de una forma idílica, no quiere decir que se haya logrado, es como la democracia, Occidente es como la democracia. No se trataba de llegar, de ya estar en la meta, sino de ese proceso, de la ruta de aprendizaje. Eso nos permitía convivir sin hacernos daño. Esa es la única razón por eso, por un asunto de supervivencia. La idea es que si tú no me haces daño a mí, yo no te haré daño a ti. De que no salió, pero el planteamiento es lo rescatable. Que hay esto de que la identidad genera violencia. Es decir, si yo me identifico contigo, cuando dejamos de darnos querré lo cuenta, mismo que tú querrás y en consecuencia podría Y derivar. ha sido el malentendido del identitarismo de Occidente y eso nos lleva al nativismo que hemos visto, por ejemplo, en el gobierno de Trump o con las cosas de los ingleses. ¿Cuál es la gran disyuntiva a la que se enfrenta Occidente con eso? Es darse cuenta del camino que quiere creer donde se siente amenazado. Siempre se sienten amenazados los humanos, pero al mismo tiempo se nos olvida que en el caso particular de Occidente, su única riqueza parte de la mezcla. Occidente no es uno, o como te decía, nos vamos solamente a los reinos nórdicos de Europa. Ese Occidente no existe. Occidente es un fenómeno de construcción multicultural desde hace 2500 años. El caso más claro de eso es la religión. El mito fundacional de Occidente no es occidental, es de nosotros, es medio oriental. Entonces tampoco se sienten muy originales, ¿no? O sea, tampoco va por ahí, ¿no? ¿Qué pasa cuando empezamos a discutir sobre el liberalismo y cómo ha cambiado? Que es el otro gran tema y cómo nos adentramos a la democracia. Hablabas sobre el consumo. ¿Por qué la democracia liberal ha funcionado en los países occidentales? Porque se les da la misma libertad de consumo que de decisión social. El voto es una decisión de compra, igual que en el súper con el jugo que más te gusta. Funciona exactamente igual. Esa razón parte de una idea que es el individuo. El pilar de Occidente es el individuo. Podemos estar en contra o no, pero hay que entenderlo para saber con quién vas a estar en contra. Si no va a ser solamente como espetar sin sentido. Occidente, que encuentra su pilar en el individuo, se da cuenta que la libertad es puramente individual. Por eso no existe la libertad grupal. Y en algunos momentos nos engañamos pensando, el grupo es muy libre. No, el grupo nunca es libre. El libre es el individuo. ¿Cómo nos acercamos a eso y cómo nos relacionamos de estos temas, que son la discusión de todos los días? Vámonos a los últimos 5 años, vámonos del Brexit para acá. Esa es la discusión del mundo occidental clásico que llena las noticias todo el tiempo. ¿Qué es lo que trato de hacer? Trato de encontrar las bases y de primero dármelas a mí para ver si las podía compartir, para entender por qué esas discusiones son importantes. Híjole. Y por qué esas discusiones y esas libertades que tanto se defienden, e insisto, hay que defenderlas, lo único no negociable es la libertad. Al mismo tiempo, contienen una segunda parte, que es esa libertad que da una desigualdad brutal, porque claro, también te da libertad para eso, y te da libertad para consumir el medio ambiente, y para consumir el medio ambiente. Occidente es el que lleva la batuta en la irresponsabilidad hacia su entorno, desde todos estos principios que van a vivir siempre en contradicción.
Pues ahí está la presentación de estos dos maravillosos libros esta noche. No saben cómo los agradezco, les admiro, por supuesto, y ha sido un placer contar con ustedes en Pensar Occidente y en este maravilloso libro de Ciencia, Anticiencia y sus alrededores. Qué buena noche. Gracias, de verdad, querido Maruán, por estar por acá. ¿Dónde te podemos seguir y leer? @_Maruán, MARUAN, y en Nexos todos los meses. Estamos ahí. Al pendiente, Fredo. Y en W. Gracias por estar esta noche por acá. ¿Dónde te podemos seguir y leer? Primero vayan al Bar Nuevo León el 9 de agosto a las 7 de la tarde. Se presenta este libro, lo presenta Antonio Lascano y Mario Campos. Ah, qué maravilla. Bar Nuevo León, 9 de agosto, 7 de la noche. Yo soy más fifí. Péndulo Polanco, próximo miércoles 1 de agosto, 7:30, presenta Javier Tello y Alberto Ruiz Sánchez. Ahí estamos. @Fedro Guillén. Qué gusto, Fedro. Gracias, Maruán. Querido, Otra vez. gracias. Nosotros nos vamos. Yo soy Javier Risco. Esto fue La Notadura. Pásela bien. Nos vemos el lunes.